Estas eran historias de terror que no imaginabas escuchar en este parque de diversiones tan conocido y al que estoy seguro todos hemos visitado mínimo una vez. En la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí, cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío, y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí, y no podrás escapar de su eco. Bienvenidos, no olviden suscribirse para conocer casos escalofriantes. Me asignaron limpiar e inspeccionar la furia del fantasma, la montaña rusa que llevaba más de una década parada en el rincón más alejado de una sección clausurada de Six Flags. Ahora parecía un mausoleo, una tumba para los espíritus del pasado. El parque seguía bulliendo de vida al otro lado ese día. Familias riendo, niños chillando de alegría. Sin embargo, me sentí atraída por esa sección olvidada como una polilla a la llama. Había oído los rumores sobre este juego. Hubo una avería y se perdieron vidas cuando las barandillas de un rastrillo se abrieron y muchas personas cayeron muertas. No tuvo mucha repercusión en los medios nacionales debido al gran escándalo político que estalló ese mismo día, pero se respiraba un ambiente extraño en esa sección. De repente me llamó mi colega Lucas. ¿De verdad crees que es seguro volver allí? Es solo una inspección para poder continuar con la limpieza, le respondí, despidiéndolo con un gesto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo lo digo. Dicen que aquí hay mucha mala sangre. Estaré bien, le aseguré, forzando una sonrisa. A medida que me adentraba en la zona descuidada, los vibrantes sonidos de alegría se desvanecieron, reemplazados por un silencio inquietante que me envolvió como un manto pesado. El sol se había puesto y una frialdad envolvía el aire. Todo allí estaba en ruinas y podrido. Me acerqué a la montaña rusa, mis botas crujiendo sobre la grava. Fue entonces cuando lo oí. Un suave traqueteo, como el de una vieja cadena arrastrándose por las vías. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, pero cada paso se acercaba el sonido, lo hacía más pronunciado. Se sentía rítmico, mecánico, pero hueco. Basta, Avery, murmuré, obligándome a avanzar. El estrépito se transformó en gritos lejanos, pero no eran chillidos de alegría. Eran gritos de pánico y desesperación que aumentaban de intensidad antes de apagarse bruscamente. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, intentando convencerme de que era solo el viento. Pero el miedo se apoderó de mí. Estaba a mitad de mi inspección cuando volví a oír los gritos, pero esta vez el suelo vibró bajo mis pies. Sentí como si la tierra misma estuviera viva, latiendo con un ritmo que no podía comprender. Retrocedí un paso, pero la sensación se aferró a mí, un inquietante recordatorio de este lugar. Simplemente termina esta inspección y sal de aquí. Al pasar junto a una vagoneta oxidada, una ráfaga de viento frío me azotó, cortante y antinatural, dejando tras de sí un olor a aceite quemado. El contraste con el cálido aire del verano me provocó un escalofrío. Negué con la cabeza. Pero entonces llegó el momento que destrozó cualquier pista de racionalidad. Busqué uno de los cinturones de seguridad deteriorados, analizando el estado de la tela. Pero al rozar mis dedos con la tela deshilachada, se desprendió de mí, volviendo a su sitio como si una fuerza invisible lo hubiera tirado. Se me encogió el corazón y retrocedí. No había explicación, ninguna lógica a la que aferrarme, solo una abrumadora sensación de no estar sola. Lo busqué con cuidado de nuevo, pero esta vez todo era normal. Así que respiré hondo y seguí con mi trabajo. Pero no podía ignorar el terrible hedor. Estaba impregnado en el aire y me revolvía el estómago. Pocos minutos después, la atmósfera se volvió más densa, sofocante. Y entonces los ruidos me abrumaron. Traqueteo de cadenas, gritos débiles, ráfagas de aire frío. Las vibraciones bajo mis pies se intensificaron, haciendo que mis rodillas se doblaran ligeramente. La atmósfera se volvió más densa, adhiriéndose a mi piel como un sudario. Sentí como si el viaje hubiera despertado, cobrando vida. Entonces, sin previo aviso, un coche oxidado avanzó a toda velocidad por la vía.
Me quedé paralizado, con el horror desgarrando mis entrañas al oír el traqueteo de las cadenas rugiendo a mi alrededor. El viaje, que llevaba mucho tiempo inactivo, de alguna manera había revivido. Se me revolvió el estómago cuando el primer vagón ascendió por las vías. Sus ruedas oxidadas chirriaron en protesta al ver el siguiente, que se me quedó grabado para siempre. Atadas a los asientos deteriorados, había figuras fantasmales, con cuerpos retorcidos y desfigurados, atrapadas en el instante previo a su desaparición. Eran translúcidas. Sus rostros estaban vacíos, sin expresión, como si toda esperanza se hubiera extinguido. Pero lo que más me atormentaba eran sus manos, sin vida, pero alzadas en una falsa alegría. No. Esto no puede estar pasando. Jadeé, tambaleándome hacia atrás mientras el coche se precipitaba por el primer desnivel. Sus rostros hundidos se volvieron hacia mí y oí un leve susurro. Únete a nosotros. El mundo a mi alrededor se desdibujó. Mi corazón se aceleró y el pánico me consumió. No pensé. Corrí. Me tambaleé hacia atrás, casi tropezando con mis propios pies mientras huía de la furia del fantasma. Las cadenas y gritos huecos me perseguían. En ese instante, comprendí la verdad. La atracción estaba viva, aferrándose a sus almas perdidas, y yo era solo una intrusa en su dominio. Mientras huía, aún sentía las vibraciones del suelo bajo mis pies, un inquietante recordatorio de que algunas historias nunca se olvidan y que algunos lugares es mejor dejarlos en paz. Me llamo Mark y hacía poco que había empezado a trabajar como trabajador de mantenimiento en un parque de atracciones Six Flags. Me dijeron que el parque tiene sus peculiaridades, que se hacen evidentes cuando cierran las atracciones. Pero nada me preparó para lo que me encontré durante mi reciente encargo, el magnífico y antiguo carrusel. El carrusel siempre había sido la joya de la corona del parque, con sus vibrantes caballos pintados a mano y la alegre música de órgano que resonaba por todo el recinto. Sin embargo, tras una reciente renovación, algo no encajaba. Me habían encargado inspeccionarlo tras varias quejas sobre fallos, distorsión de la música o arranques inesperados en plena noche. Fue una tarde particularmente tranquila, después del cierre del parque, cuando oí la música por primera vez. Acababa de terminar de probar el motor de otra atracción cuando las suaves y familiares notas del carrusel empezaron a sonar, flotando en el aire como el canto de una sirena. Las luces parpadearon, proyectando un tenue resplandor, pero sabía que no había electricidad. ¿Qué fallo técnico teníamos? Sacudí la cabeza al acercarme al carrusel. Había trabajado en esa atracción un montón de veces, pero esa noche me pareció extraña. Los caballos, con sus intrincados diseños y pintura brillante, permanecían inmóviles bajo la luz. Siniestramente. Descarté mi inquietud, atribuyéndola al cansancio, y continué con mi trabajo. Pero justo cuando estaba en el suelo revisando las máquinas, de repente sentí una mano en mi hombro. Solté un grito, pero al girarme, me di cuenta de que no había nadie. Fue entonces cuando las luces y la música se apagaron de repente, y simplemente salí corriendo. La noche siguiente, volví al carrusel con el corazón a 1000 por hora, con una mezcla de aprensión y curiosidad. Al acercarme, la evocadora melodía comenzó de nuevo, más suave, esta vez con un aire casi infantil. Pero algo andaba mal. Uno de los caballos parecía estar mirándome directamente, con sus ojos brillando con una vivacidad que me erizó los pelos de la nuca. Era diferente a los demás. Parecía viejo y tenía la pintura descascarillada. Bueno, esto se está poniendo raro. Mark. Una voz me llamó desde atrás, sacándome de mi ensoñación. Era Lucas, mi colega, entrando en el resplandor de la luz del carrusel. ¿De nuevo por aquí? Sí, dije, sin dejar de mirar al caballo. ¿Has notado algo raro en este paseo? Últimamente se ha portado muy mal. Lucas rió entre dientes, pero había incertidumbre en su voz. ¿Te refieres a la leyenda urbana? Dicen que uno de los caballos está embrujado. Lo miré con escepticismo. ¿Embrujado? Sí, hay una vieja historia sobre un caballo especial. Fue diseñado en honor a la hija pequeña del dueño, quien solía visitar el parque constantemente. Cuando abrió,
un trágico accidente le quitó la vida en las cercanías y dicen que el caballo estaba maldito. Los visitantes se quejaron, y como los rumores son malos para el negocio, lo retiraron. En serio, había oído rumores de historias de fantasmas, pero siempre las descartaba como folclore. Sí, la gente se asustaba. Decían que era demasiado realista. Debe de estar todavía en los archivos. Si yo fuera tú, no querría estar aquí solo por la noche. Se rió, pero sonó hueco. Después de que Lucas se fuera, me sentí atraído por los archivos, rebuscando entre viejos registros y fotografías del carrusel. Horas después, me topé con una foto antigua que me aceleró el corazón. Allí estaba, el mismo caballo que había visto, con la pintura descascarada, de pie junto a una niña que parecía tan alegre. Un escalofrío me recorrió al leer las notas adjuntas. El caballo de carrusel, Leela, fue destruido hace años tras quejas de comportamiento extraño. Tragué saliva con dificultad, comprendiendo la realidad. ¿Cómo era posible? Decidido a afrontar el misterio, regresé al carrusel. El parque estaba inquietantemente silencioso, y en cuanto me acerqué, la atracción empezó a girar sola, con la alegre música distorsionada. Las luces también parpadearon violentamente, mientras el carrusel giraba más rápido. Abrí los ojos de par en par, horrorizado. Allí estaba, Leela, el caballo maldito. Y en su lomo estaba sentada la niña de la fotografía, con la mirada fija en la mía, sin pestañear y con una calma inquietante. Mark, susurró, su voz apenas audible por encima del caótico ritmo del carrusel. Sentía el corazón acelerado, el miedo gélido apretándome la garganta. La música de la atracción se distorsionó aún más, transformándose en una nana escalofriante que parecía increíblemente viva. No. Esto no puede ser real. Grité, mis instintos me gritaban que corriera, pero sentía las piernas pesadas, paralizadas, los ojos de la chica clavados en mi alma. Justo cuando me di la vuelta para escapar, vi a la chica frente a mí, con las manos extendidas. «Únete a nosotros, Mark», dijo con una voz dulce pero con un matiz escalofriante. La miraba a los ojos, completamente negros. El pánico me invadió y, con una repentina descarga de adrenalina, me alejé del carrusel y corrí por los oscuros senderos del parque. La música distorsionada resonaba a mis espaldas, la risa de la chica se transformó en algo siniestro mientras huía. Al volver a la mañana siguiente, corrí a la oficina. No encontré a Lucas de nuevo, pero fue entonces cuando me llevé la sorpresa. Me dijeron que llevaba una semana de permiso y que no había estado en el parque la noche anterior. Me hizo pensar, ¿con quién me encontré? ¿Y por qué me guiaron al archivo? Dejé mi trabajo en ese mismo instante. Iba a ser el mejor verano hasta la fecha. Rachel y yo, junto con unos amigos, llevábamos meses planeando este viaje a Six Flags, con ganas de un día lleno de montañas rusas, juegos de feria y bocadillos carísimos. El sol brillaba cuando entramos al parque, y el aire rebosaba de los gritos de emoción de los amantes de las emociones fuertes. Rachel siempre estaba dispuesta a vivir aventuras, animando a todos a probar las atracciones más aterradoras del parque. Nada cambiaría ese patrón. Hoy se había fijado como meta el Ciclón, la montaña rusa más nueva y extrema del parque. Destacando como la atracción más alta del parque, sus vías retorcidas parecían deformarse con las leyes de la física. «Vamos, chicos, va a ser épico», gritó Rachel, con los ojos brillantes de emoción. A mí no me gustan las alturas, pero no quería parecer cobarde. «Sí, claro, hagámoslo», murmuré, intentando sonar entusiasmado. Esperamos en la fila, y el ritmo se acentuó a medida que nos acercábamos a la atracción. Rachel no pudo evitar fijarse en un anciano cerca de la entrada. Tenía el rostro y los ojos curtidos, llenos de una extraña mezcla de tristeza y advertencia. Captó la mirada de Rachel, sacudiendo la cabeza lentamente mientras articulaba palabras que ella no podía oír. «¿Viste a ese tipo?», me susurró. Parecía extraño. Me encogí de hombros. Probablemente era uno de esos bichos raros de los parques de atracciones. «No dejes que te afecte». Nos acercamos poco a poco al frente de la fila. Nos abrochamos el cinturón, la barra de seguridad encajó en su lugar al acomodarnos.
El operador nos dio el visto bueno y la montaña rusa avanzó con una sacudida, iniciando un lento ascenso hacia la cima. La expectación crecía con cada golpe de la cadena al coronar la cima. El parque se extendía bajo nosotros y por un instante todo quedó en silencio. Entonces, con una sacudida, la montaña rusa se precipitó hacia abajo y el viento nos azotó mientras gritábamos de alegría y terror. Las curvas sinuosas se abrían con rapidez y furia, con la fuerza de la gravedad clavándonos en los asientos. A mitad de camino, algo parecía extraño. La montaña rusa traqueteó y mi corazón se paró. La atracción se estaba descomponiendo. El pánico inundó el rostro del operador mientras presionaba botones frenéticamente, con la esperanza de recuperar el control. «Rachel, ¿qué pasa?», grité por encima del estruendo del viaje. «No lo sé», respondió. «Aguanta», me gritó Rachel mientras se agarraba a la barra de seguridad hasta que sus nudillos volvieron a quedar atrapados. El posavasos se sacudió y sentí que mis ataduras se aflojaban. El miedo me azotaba la mente. Esto no debía pasar. Se suponía que debíamos estar a salvo. De repente, el vehículo se detuvo de golpe y quedamos colgando, precavidamente, en ángulo. Se oían ruidos de fallos mecánicos por todos lados y por los altavoces. La voz del operador, que se mantenía lo más calmada posible, era ronca. «Por favor, mantenga la calma. Hay problemas técnicos. Los servicios de emergencia están en camino». Mi corazón no paraba de latirme con fuerza. La montaña rusa ya no era una experiencia emocionante. Se había convertido en una pesadilla. Podía oír a mis amigos susurrar de miedo, y una sensación de comprensión, de vulnerabilidad, nos invadió. Nos sentamos allí esperando el rescate, los minutos parecían horas. Entonces, el sonido de las hélices de un helicóptero y unas figuras subiendo por la estructura. Un socorrista llegó hasta nosotros, con el rostro oculto bajo un casco, mientras colocaba los arneses a cada pasajero. Nos sacaron de allí sin más problemas. Rachel y yo fuimos los últimos. Al bajarnos del toldo, sentimos un gran alivio. Excepto que algo no encajaba. El parque estaba en un silencio sepulcral. La habitual cacofonía de ruido había sido sustituida por murmullos preocupados y luces intermitentes de vehículos de rescate. Mientras nos arrastraban, sentí que veía a ese anciano sentado en un rincón. Hablaba con varios oficiales, murmurando algunas palabras, y su rostro parecía serio. Sentí que el anciano debía saber algo que nosotros desconocíamos. Más tarde, al reunirnos con nuestros amigos, sentimos que un funcionario del parque nos agarró. Lamentamos el susto. La atracción no funcionó correctamente debido a un error técnico. Estamos realizando una investigación exhaustiva. Rachel asintió, todavía aturdida. Gracias. Nos alegramos de estar a salvo. Al salir del parque, oí a dos chicos de mantenimiento. Es el mismo problema del mes pasado. Deberían haberlo cerrado. Entonces se me heló la sangre. Casi nos convertimos en víctimas de la negligencia. Miré a Rachel y me tembló la voz. Deberíamos denunciarlo. Sabían que era peligroso. Rachel asintió con gravedad ante la responsabilidad. Asegurémonos de que algo así no vuelva a ocurrir. Nuestro emocionante día se convirtió en una situación muy difícil, pero aún así aprendimos que nadie más correría semejante peligro. El giro inesperado de nuestra aventura no fue solo el fallo, sino también cómo se jugaron nuestras vidas para obtener ganancias. Una semana después, Rachel y yo estábamos sentadas en una habitación lúgubre y deprimente. Allí estaban el abogado del parque y un investigador de seguros, entre otros. Intentaban que les contáramos todo sobre el incidente. El ambiente estaba tenso mientras describíamos lo sucedido. Entendemos su preocupación, dijo el abogado. Por último, sin embargo, hay algo que necesitas saber. Rachel y yo nos miramos desconcertadas. ¿Qué pasa?, pregunté. El abogado respiró hondo. El ciclón debía haber sido demolido hace meses. Es peligroso, dijo. Había sido inspeccionado varias veces y declarado inseguro. Sin embargo, la gerencia restableció la orden debido a las limitaciones presupuestarias. Rachel se quedó boquiabierta. ¿Quieres decir que sabían perfectamente que era peligroso, pero siguieron haciéndolo? El abogado asintió. Sí.
Pero peor, descubrimos que la atracción estaba diseñada a propósito para fallar. Sentí una oleada de frío. ¿Qué? ¿Por qué alguien haría eso? El investigador avanzó. Bueno, creemos que es algún tipo de intento de fraude al seguro. La gerencia tenía buenas esperanzas de cobrar una gran cantidad de su póliza de seguro debido a un accidente. El rostro de Rachel palideció hasta quedar blanquecino. ¿Así que solo fuimos un peón en su juego? El abogado asintió con tristeza. Lamentablemente. Pero gracias a sus testimonios y a las pruebas, los responsables serán llevados ante la justicia. Rachel y yo salimos de la oficina aturdidas. Six Flags era el destino, un día de atracciones, emociones y diversión, y, al fin y al cabo, en las garras de los avariciosos ejecutivos. Al salir del parque, me di la vuelta por última vez. La adrenalina había sido reemplazada por una sensación de determinación. Acabábamos de salir del ciclón, pero la verdadera montaña rusa apenas comenzaba. Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.